Esta que te voy a mostrar en pantalla es para muchos historiadores la momia más misteriosa que existe en Egipto. Y no es para menos, pues esta momia fue descubierta en el año 1881 en un lugar muy particular. Estaba rodeada de momias de faraones, de algunos de los gobernantes más famosos y más poderosos que existieron en el antiguo Egipto. Sin embargo, el aspecto y la situación de esta momia era totalmente distinta al resto. Por ejemplo, se encontraba maniatada, había sufrido un proceso de momificación distinto, bastante pésimo, y por si fuera poco, se sabe que fue estrangulada, teniendo tal vez por esto un rostro realmente sobrecogedor, con la boca totalmente abierta. De hecho, por este mismo motivo, se le conoce como la momia que grita, y es que su rostro parece querer decirnos algo a pesar de los miles de años de historia que nos separan de su muerte. Y por fortuna, ahora la historia de esta momia ha sido desvelada, ha podido ser conocida. Y lo cierto es que la historia que oculta esta momia es tan aterradora como su propio rostro. Veréis, para conocerla debemos de viajar al año 1881, cuando el egiptólogo alemán Emil Brunsch accedió al interior de la tumba conocida como DB320 o TT320, a la que también se le conoce como el escondrijo de las momias reales. Y es que allí pudo encontrar un montón de momias que fueron depositadas para salvarlas de los saqueos tan brutales que estaban sufriendo, y entre ellas, entre las decenas de momias que había, se encontraban algunas de los faraones más poderosos, más importantes del antiguo Egipto, como por ejemplo Seti I, Ramsés II o Ramsés III. Pues bien, allí, entre todas estas momias, había una que llamó poderosamente su atención. Se trata de la conocida como la momia que grita. Y por ejemplo, es curioso que esta momia aún conserve en su interior las vísceras, y es que no le fueron retiradas como al resto de momias que allí había. Ya sabéis que en el proceso de momificación por el cual pasaban las personas de las altas clases sociales en el antiguo Egipto, algunos órganos se retiraban del cuerpo para ser introducidos en los vasos canopos. Pues este proceso no fue llevado a cabo con la momia que grita. Además, la momia tampoco estaba vendada, como era lo normal en el antiguo Egipto, como bien sabéis, sino que había sido envuelta en pieles de animales. Y esto también es muy llamativo, pues estas prácticas de envolver los cuerpos en pieles de animales sí que se llevó a cabo en Egipto, pero en una época muy remota, en la primera dinastía o incluso en la época predinástica. Sin embargo, en la época en la cual vivió este individuo, que fue en torno al año 1200 a.C., esto ya no se llevaba a cabo con personas de alto estatus. Y por si fuera poco, la momia no tenía ni un solo amuleto, absolutamente nada, ni joyas ni amuletos en su cuerpo. También he comentado en alguna ocasión que durante el proceso de momificación se introducían decenas, incluso centenares de amuletos o de joyas entre los vendajes o sobre el cuerpo de la persona difunta. Tal vez todo esto te pueda parecer algo insignificante desde tu punto de vista, pero si nos ponemos en la piel de un individuo en el antiguo Egipto, llevar a cabo un ritual, un proceso de momificación adecuado era imprescindible para poder vivir en el más allá. De hecho, consideraban que si no se hacía de manera adecuada, la persona sufría lo que ellos llamaban como la doble muerte. Es decir, no solamente fallecía en vida aquí en la tierra, sino que además su alma, podríamos decirlo así, también fallecía, ¿no? O era destruida en el más allá. Por lo tanto, esto, no llevar a cabo un buen proceso, y sobre todo si se hace de forma intencionada, supondría o era uno de los castigos más crueles que podía vivir una persona en el antiguo Egipto. Así que todas las características con las que se encontró a la momia que grita apuntan, nos indican que sufrió un castigo bastante cruel. Pero es bastante llamativo y contradictorio el hecho de que esta momia sufriera un castigo así,
pero a la vez se encontrara con algunos de los faraones más importantes del Antiguo Egipto. Y aquí surge la pregunta de ¿por qué sería castigado este individuo? Pues afortunadamente, como comentaba al principio del vídeo, se ha podido dar con esta respuesta, aunque aún surgen algunas dudas que vamos a ir viendo, pero al menos parece ser que se sabe cuál era la identidad de esta persona y por qué sufrió este castigo. Veréis, gracias a la tecnología y a los últimos análisis con ADN realizados a gran parte o todas las momias de este escondrijo real, se ha podido determinar, se ha podido conocer que la momia que grita es uno de los hijos del famoso faraón Ramsés III. Y esto es muy significativo, pues tal y como explico en mi libro Egipto Increíble, concretamente en el capítulo dedicado a los magnicidios, a los asesinatos a faraones, podemos ver cómo el faraón Ramsés III fue asesinado en una conjura palaciega por uno de sus hijos, quien pretendía llegar al poder y sustituir a su padre. Realmente no se sabe quién asestó el golpe final que acabó con la vida de Ramsés III, pero se sabe que el objetivo era el de colocar a uno de sus hijos en el poder, y fue llevado a cabo por varias personas de la corte. Y lo que sucedió es que la jugada no les salió del todo bien, ya que a pesar de que lograron acabar con Ramsés III, en lugar de subir al trono este hijo conspirador, accedió al trono el conocido como Ramsés IV, otro hijo de Ramsés III, que se dedicó, sobre todo al principio de su reinado, a perseguir y condenar a todas las personas que habían conjurado contra su padre. De esta forma, y gracias a los papiros donde podemos observar cómo fue este juicio, las condenas que sufrieron los delincuentes, sabemos que el hijo conspirador se llamaba Pentuer o Pentaur y fue condenado a muerte. Por lo tanto, todo parece indicar que esta momia que grita, este individuo, se trata de ese hijo conspirador que debió de ser castigado, como digo, ¿no? Como comento, con esa doble muerte, con ese castigo súper cruel que existía en el Antiguo Egipto. Y esto también es muy llamativo, porque ¿cómo es posible? Otra de las grandes preguntas que surgen, ¿cómo es posible que este individuo, este hijo que fue castigado duramente, se le permitiera enterrarse allí junto con los faraones más poderosos del Antiguo Egipto, ¿no? Algunos de ellos? Y es que si vemos los castigos que sufrieron otras personas que también formaron parte de esta conspiración, son castigos aún más crueles. Y es que, por ejemplo, vemos que a algunas personas se les condenó a la muerte en la hoguera. De esta forma se redujo su cuerpo a cenizas y ahí sí que no tuvieron ni la más mínima posibilidad de poder ser momificados y tal vez tener un poco de esperanzas para poder vivir en el más allá. Yo me pregunto, tal vez los antiguos egipcios ya consideraban un castigo suficiente el hecho de hacer llevar a este hijo conspirador por un proceso de momificación bastante pésimo con respecto al resto de personas de su estatus. Tal vez por ser el hijo de un faraón se le permitió estar allí enterrado a pesar de todo lo que hizo. No lo sé exactamente, no se sabe, estas son las dudas que surgen, pero tal vez algún día podamos desvelar, ¿no?, al 100% toda su historia. Me encantaría conocer vuestra opinión al respecto. Y como veis, Egipto está plagado, está repleto de momias que, bueno, se elaboraron a lo largo de los miles de años que duró la civilización egipcia. Sin embargo, son muy poquitas las momias que pueden ostentar el título de ser la momia más enigmática o misteriosa de esta civilización. Si os gustaría que hiciera un ranking de las momias más misteriosas, me lo podéis dejar en los comentarios porque creo que puede ser una idea bastante chula. No sé si esta será la momia más misteriosa de todas, posiblemente, pero ahora que lo pienso también hay algunas otras por ahí que pueden rivalizar bastante por ese primer puesto. Espero que os haya gustado este vídeo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos muy pronto con más información.